Decíamos entonces que cuando el Señor trata nuestra vida, nosotros enfocamos en Él y buscamos en Él respuestas o buscamos la ayuda. Eso hace que entendamos que el Señor siempre va a estar buscando nuestra dependencia de Él. O sea, que nosotros dependamos de Él. Y esa es una manera a veces que no la comprendemos, porque decimos, ¿y por qué el Señor permitió tal cosa? ¿Por qué el Señor permite tal otra? Pero Él, hoy yo compartía un versículo que dice que nuestros caminos no son sus caminos y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, que son más altos los de Él. Entonces a veces nosotros nos quedamos en las situaciones que vemos, que tenemos delante de nuestra nariz, y el Señor está apuntando a cosas más grandes. Entonces conocer su palabra, oírla, nos va dando ese crecimiento en lo espiritual que es necesario para poder nosotros avanzar en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces todo esto viene un poco que yo te compartí el trato que el Señor ha estado teniendo a nivel familiar. Y bueno, en un momento dado me hacía entender el Señor cómo nosotros le pedimos a Él fuerzas. Le pedimos al Señor fuerzas cuando sentimos que nos faltan o cuando lo que vamos nosotros a atravesar entendemos que es algo que no podemos, es algo que tememos, ¿no? Que nos da temor. Y me hacía ir a su palabra, voy a citar 2 versículos, después vamos a ir a los versículos centrales. Me hacía ir a su palabra donde dice en 1 Corintios, el que la pueda buscar, genial, en 1 Corintios 10:13, hablando no de cuando nosotros recurrimos a Él y le pedimos fuerzas porque nos encontramos que lo que tenemos que atravesar es algo que nos parece y entendemos que no vamos a poder. Es algo que nos atemoriza. Y el Señor me hacía leer esta palabra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no nos ha venido ninguna situación que no sea humana, que no pase el hombre. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces esto viene un poco de la mano, era en respuesta a eso que el Señor me estaba ministrando, ¿no? De las veces que nos encontramos pidiéndole fuerzas, y yo estaba pidiéndole al Señor, Señor, dame fuerzas, ante situaciones que tememos. Y el Señor me traía este versículo en el que Él no nos va a poner en algo mayor a lo que no va a permitir algo en nuestra vida, porque todo es permitido por Él. No hay nada que escape a su conocimiento. Él nos va a poner en algo que nosotros no podamos sobrellevar, en algo que nosotros no podamos soportar, dice acá. Para que podáis soportar, dice, juntamente con lo que vos estás viviendo te va a dar la salida. Entonces, el ir entendiendo esto era un poco lo que el Señor me fue llevando en un proceso, ¿verdad? Cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que nos paralizamos o que todo nos abruma o nos sobrepasa, conocer su palabra, como me fue guiando, yo no te voy a poner algo que vos no puedas, que te sientas tan débil y que caigas, no te voy a tentar en algo que vos no puedas resistir, lo dice acá su palabra, sino que en eso que vos estás pasando también te voy a dar la salida, y la salida es el Señor, y es lo que vamos a ir entendiendo, que la salida siempre la da Él, sino, dice, quedará también juntamente con la tentación, con la situación, con el proceso, la salida, para que podáis soportar. Entonces, cuando iba comprendiendo esto, fui al versículo, leí, empecé a tener más calma, empecé a comprender las situaciones que cada uno de nosotros puede estar viviendo, y eso es lo que te quiero hoy transmitir a partir de lo que el Señor ha estado impartiendo, que quizás
estás o has estado o necesitas pedirle al Señor fuerzas porque lo que te sobreviene es mucho desafío, te da temor, te parece que bueno, hasta aquí confías, pero después ahí el Señor interviene y dice, hey, trae este versículo para tu vida, para mí, no voy a permitir que pases por algo que no puedas resistir. En eso que vos vas a pasar, también te voy a dar la salida, para que lo puedas soportar. Y conjuntamente con esta palabra, me traía la palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 12:9, y ya después de ahí vamos a ir al mensaje. 2 de Corintios, que está después de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que cuando nosotros tenemos estas situaciones de sentir que estamos débiles, que temerosos, que nuestras fuerzas no nos dan, el Señor me llevaba a este versículo en que lo vamos a leer y vamos a hacer un comentario. 12:9 dice así. Acá el apóstol Pablo estaba pidiéndole al Señor que le aliviara de un aguijón que tenía en su carne, y el Señor le contesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando yo reconozco una debilidad en mí, dice que Él se hace fuerte, su poder se perfecciona en mí. O sea, el poder de Dios se empieza a manifestar en mi vida cuando yo reconozco mi debilidad, como el apóstol Pablo estaba reconociendo aquí. Entonces estamos partiendo de situaciones en que los seres humanos, todos, porque dicen, no, la tentación que estás viviendo, la situación, es humana, no es que no la viva un hombre, ¿tá? Pero de toda situación, yo voy a darte la salida. Y además, en esa debilidad que nosotros podemos llegar a reconocer ante diferentes hechos, Él se hace fuerte en nosotros. Quiere decir, Él crece en nosotros. Pero esto fue como parte del trato que el Señor tuvo. Pero hay 2 versículos con los cuales Dios me trató en base a la introducción que te he hecho. Y uno está en Zacarías, en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. El que lo pueda buscar. Aquí hay un versículo que lo hemos citado varias veces, y dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y te voy a leer el otro versículo y ahora vamos a relacionarlos, que está en Efesios 6:10, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y presta atención, porque aquí el Señor hoy va a traer a nosotros dirección y paz. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que empezamos hablando de que muchas veces nosotros, al menos yo, no sé si vos también lo haces, pero pedirle al Señor fuerzas para atravesar eso que tengo por delante y que siento temor o que creo no poder pasar por eso, por lo que ya se está manifestando en mí, ¿verdad? Ansiedad, aflicción, inseguridad, incertidumbre, todas esas cosas. Y acá el Señor me llevó a 2 versículos. No es con ejército ni con fuerza. O sea que nosotros le pedimos fuerza al Señor, pero la palabra de Dios nos dice que no es con fuerza, en Zacarías 4:6, sino que es con su espíritu.
Y me llevó también a Efesios 6:10, donde dice fortaleceos. O sea, me encuentro sin fuerzas, pero fortalecete en el poder, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor, Dios, es espíritu, ¿sí? Amén. Dios es espíritu. El Señor es espíritu. Y te está diciendo la palabra que es con su espíritu, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces tú y yo vamos a poder sobrellevar lo que vivamos y tener la victoria. Ser levantados de cualquier situación, de todo aquello que Dios esté permitiendo en tu vida, así como también en la vida, vamos a poder hacerlo espiritualmente. O sea, cualquier situación que vos y yo, que sus hijos, que su pueblo atraviese, no es con las fuerzas humanas, no es con nuestra fuerza, es fortaleciéndonos en el Señor, es con su espíritu, dice. El otro versículo dice, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el Señor es espíritu. Y es con mi espíritu. Entonces es espiritualmente que vos y yo podemos transitar, encontrar la salida, como decíamos en 1 Corintios 10:13, encontrar la salida a la situación que estemos viviendo. Fortalecidos en el espíritu, fortalecidos por su espíritu. ¿Se entendió esto? ¿Queda claro? Vos y yo pedimos fuerzas. Yo me encontré caminando, me di cuenta, entendí esto, iba caminando el otro día por la calle y le pedía yo al Señor, Señor, dame fuerzas para pasar por lo que viene. Sabía lo que venía por delante y le pedía al Señor, dame fuerzas. Y cuando le pedí, dame fuerzas, varias veces dije, pero ni vino este versículo así, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Fortalecete en el Señor. Y ahí vino la revelación de dentro, el Señor es espíritu. Entonces yo tengo, es con el Espíritu de Dios, es que mi espíritu se fortalezca en la presencia y en el Espíritu Santo de Dios, con la presencia de Dios. Así fue que me vino el entendimiento y después me llevó a Mateo 5:4, en el capítulo 5 del libro de Mateo, habla de las bienaventuranzas, ese sermón del monte que Jesús dio. Y allí en Mateo 5:4 habla del consuelo a los que lloran. Has estado en aflicción, has estado en llanto. Yo he estado atravesando situaciones en lo emocional, en agradecimiento total a Dios, en un reconocimiento total al Señor, que Él tiene el control de todas las cosas, pero no por eso no sentí debilidad en un momento, porque sabía que tenía que afrontar una separación, una cantidad de cosas a las cuales me daban realmente temor. Y en ese momento el Señor me daba todos estos mensajes de su palabra. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea que todo consuelo viene del Señor a aquellos que padecen. O sea que si vos estás en debilidad, si vos estás pasando en algún momento situaciones en las cuales creas que te sobrepasan, que te superan, el consuelo, la dirección viene del Señor. El Espíritu de Dios, Dios mismo que es Espíritu, es el que nos fortalece. Fortalecidos en el Señor, fortaleceos en el Señor, fortalecete espiritualmente. No busques tus estrategias humanas, no busques tus estrategias o conexiones. Sí está el apoyo de los que nos rodean, es muy importante la contención, pero el que nos levanta es el Señor. Las fuerzas, cuando crees que no te vas a poder volver a levantar, vienen del Señor. Él es el que nos va a levantar de aquello que permitió en tu vida y en la mía, porque no nos permite, decíamos, estar en algo, pasar por algo
atravesar algo sin que Él nos dé la salida, para que podamos nosotros atravesar por eso. Y me hacía también leer en estos días el Salmo 34, 7, versículo 7. Yo lo compartí en un momento. El Señor me traía todos estos mensajes de su palabra en el trato que estaba teniendo. Y yo quiero compartirlo contigo porque así el Señor me lo soltó, me lo dio, me guió. Y en el Salmo 34, 7 habla de que el ángel de Jehová, Salmo 34, 7, a ver si lo tengo acá separado, lo voy a leer de la palabra, el que lo pueda buscar mejor, porque cuando leemos impregnamos la palabra. Bienvenida Carmencita, qué lindo que estás ahí, fiel. Tengo fieles, sábado. Tienes al Señor, pero bueno, a la sierva que el Señor escogió también. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Temer a Dios es confiar en Él, es ser reverentes con Él. Y habla de la protección de Dios. Y muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones en que nos sentimos vulnerables, como te vengo diciendo desde el principio, o seres queridos nuestros pueden estar expuestos, el entender este versículo a mí me rescató en un momento también en estos días y viene de la mano de todo el trato. El ángel del Señor, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Habla entonces, decíamos, de la protección de Dios y dice acampa. No dice que va y viene el ángel del Señor, está hablando de Dios, de su protección. En muchos pasajes bíblicos cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de Jesús mismo, de la segunda persona de la Trinidad. Y que acampa, habla de que se instala. Entonces cuando vos y yo estemos viviendo situaciones en las cuales nos sintamos como que todo se nos mueve, el piso, el techo, el cielo y todo lo demás, el conocer su palabra y que esa palabra venga a rescatarte como lo hizo conmigo el Señor, estás en temor por aquello, por lo otro, por un sinfín de cosas que te bombardean, que tenés por delante, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y defiende. ¿Qué significa? Acampar habla de instalarse, no de que sea algo que, como te decía, ¿no? Que vaya y que venga, no. Está entonces ¿dónde? Donde viven los fieles, donde viven aquellos que han depositado su confianza en Él. Temer a Dios es decir, Señor, yo te amo, te adoro, confío en ti y tengo esa sabiduría que viene de ti, ese ser sabio, el temer a Dios. Y acampa alrededor de los que le temen. O sea que alrededor de nosotros y aún de nuestros seres queridos, que nosotros clamemos e intercedamos, porque cuando nosotros clamamos a Dios, dice que Él responde. Clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos enseña que Él puede obrar más allá de donde nosotros estemos. Este campamento es alrededor, acampa alrededor de los fieles, o sea, está alrededor nuestro. Donde vos vayas, Él está alrededor. O sea, vos te movés, pero el Señor se mueve contigo, el Señor se mueve conmigo. Y este versículo me lo dio el Señor cuando yo clamaba por protección. Clamaba por protección para mi familia, para mí y para mi familia. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Nosotros tenemos hijos en el exterior o hijos en otros departamentos del país y estamos acostumbrados a poder estar cerca, pero a veces no. Cuando yo me di cuenta que mi hija vivía a 10.000 kilómetros de mí, realmente pasé procesos, por eso te trato de esto, pasé procesos muy duros, de pánico, de ansiedad, de temor, hasta que el Señor en esos clamores me respondió y me invadió de su paz. Eso es lo que quiero llegar contigo. Cuando vos estás en un lugar y no podés, ¿verdad? Pero Él puede estar, vos no podés, pero Dios sí puede estar. Donde yo no llego, donde vos no llegás,
Y tu oración y la mía llega a Él. Y Él nos rodea y rodea. O sea, si yo clamo a Él, Él me va a responder. Si yo deposito mi confianza en Él, ¿sabes qué sucede? Su paz me alcanza. Su paz te alcanza. Y no vayas a buscarlo, pero vamos a Filipenses 4:6, donde dice: traed delante de mí en toda oración y ruego vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios es igual a que depositaste tu confianza, tu temor en Dios. Y Él ahora está rodeándote y está rodeando a todos aquellos que tú estás clamando e intercediendo. Cuando yo estaba orando, lo primero que yo sentí fue paz. Su paz me alcanzó. Cuando yo sentí la paz, entendí enseguida que el Señor estaba diciéndome: yo estoy al control. El ángel de Jehová, la presencia de Dios, está rodeando, acampa alrededor de los que le temen. ¿Se va entendiendo? Por más debilidad, por más falta de fuerzas que nosotros tengamos, nuestra salida está en el Señor. Fortaleceos en el Señor. El Señor es espíritu. Es con espíritu, es con el espíritu, no con tus fuerzas. Nuestras fuerzas son limitadas. ¿Se entiende? Siempre es Él. Siempre es el Señor. Ni tú, ni yo, ni tu fuerza, ni las mías, sino su Espíritu Santo. Es el que obra en ti, el que obra en mí. Y en aquellas situaciones o personas por las que vos y yo clamamos, en aquellas situaciones o personas que nosotros no podemos alcanzarlas o incidir en ellas, pero sí podemos derramarnos en Él, ir a Él, fortalecernos en Él, que venga de Él nuestro socorro, nuestra salida. Él es el que nos levanta. Si prestan atención, compartimos una adoración para que la escuchara el que pudiera previo a la reunión, a compartir la palabra. Y realmente fue una adoración que me dio el Señor luego que fuimos a acompañar a mi hija Victoria y a su novio Luis, que volvían a España, y realmente buscaba en el Señor esa salida y el poder entender cuando alguien se encuentra en una situación vulnerable o de debilidad, con falta de fuerzas, y recurrir a Él, y que el Señor te traiga una palabra que es una adoración, que es un salmo. Dice que el Señor suelta sus cuerdas de amor sobre nosotros, y son cuerdas que hablan de un rescate, y son cuerdas de amor que nos rescatan. Él nos rescata con su amor. Entonces, un poco es este el mensaje. Deseo que haya quedado claro. Le pido al Espíritu Santo que siga ministrando y trayendo claridad sobre Él. Pero aquellos que lloran, aquellos que padecen, dice la palabra de Dios: bienaventurados, porque van a ser consolados. O sea, es algo que sí va a suceder. Bienaventurados, muy bendecidos aquellos que lloran, porque el consuelo viene de Dios. Y el consuelo que Él nos da no es consuelo humano. Dice la palabra de Dios también que Él nos enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto, aquel que nos va a permitir, nos va a fortalecer, aquel que nos va a guiar. Es el que cuando estás atravesando una situación, viene y te sostiene. El Paracleto es, no me acuerdo nunca la definición, el que está a tu lado. Eso lo dice la palabra, que es el Paracleto. Y la definición, como Agustín me acaba de aclarar, es el que está a tu lado. A tu lado está el Señor, el que acampa alrededor de los que le temen, alrededor de los fieles. Acampa. No es que
viene cuando vos te pones a orar. Él acampa alrededor de los que le temen. Tenés temor a Dios, y temor no de miedo, hablo de temor, reverencia, amor. Dice que el temor a Dios es la sabiduría que nos da su palabra. Hoy, a través del trato que el Señor está teniendo en mi vida personal, ha soltado muchísimos versículos en los cuales nosotros podemos caminar de su mano en cualquier tormenta y tempestad. Te digo que si uno está de pie, si uno estuvo en esta hora alabando y adorando al Señor, es porque Él es el que me levanta, es porque Él es el que me sostiene, ¿sí? Y sus cuerdas de amor caen sobre nosotros. Después voy a compartir el versículo que habla de esto mismo que cita la adoración. Los invito a escuchar la adoración, porque realmente siempre que escuchamos la palabra de Dios, y es una adoración que cita un salmo, nosotros somos alcanzados por su Espíritu. Amén. Así que entendemos que no es con fuerza, que no es con ejército, es con su Espíritu. Y es el Señor el que espiritualmente, atravesemos lo que atravesemos, vamos a poder tener la salida en victoria, levantados por su Espíritu y en amor. Amén. Dios los bendiga y siga tratando con ese amor y misericordia que tiene con nosotros a través de su palabra. Muchas gracias por estar y por haber compartido este tiempo con nosotros. Bendiciones.